¿Qué tal, señor Oscar? ¿Qué tal, señor Eli? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, bu- ¿Cómo están? buenas noches a ¿Cómo- todos, saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a comenzar arrancando con financiamiento. Ahí está entrando Armando. Ya, ahí vemos la pantalla. Creo que podemos comenzar. Perfecto, gracias Carlos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos en nuestra asistencia número 4. Los vamos a acompañar hasta el día de hoy. De todas formas, para comentarles de que toda la información se la estamos entregando al equipo de Mincetur, materiales, los catálogos los tienen ustedes, toda la información que requieran y siempre vamos a estar dispuestos y felices de apoyarlos ante cualquier duda y consulta. Entonces, el día de hoy, bueno, ya lo conocen a Carlos Franco y para nosotros va a ser importante que los fondos, desarrollo, financiamiento quede como la oportunidad que puede impulsar las iniciativas. Entonces, no es que vayamos a crear algo totalmente nuevo, no es que lo vayamos a mover su modelo de negocio, pero es como lo dice acá, ¿no? Es una oportunidad para brillar aún más, es un poquito más. Entonces, siempre los financiamientos y fondos, aun cuando tienen sus propias prioridades y sus propios lineamientos, siempre podemos acoplarnos y a tomar ventaja de ellos mismos. Entonces, el día de hoy, como ya lo mencionó Carlos, vamos a ingresar a todo lo que es presupuesto y cronograma y nombre del proyecto, pero antes nos gustaría hacer hincapié sobre dos fondos a los que son interesantes y por qué hemos desarrollado estas asistencias técnicas como lo hemos venido elaborando, ¿no? Desde que es un proyecto, las etapas, diagnosticar el problema, los objetivos, las actividades, y ahora continuaremos con el presupuesto. Aquí eran, repasamos sus respuestas un poco y le queríamos hablar del fondo Small Grants Program. Es un programa que da pequeñas donaciones, sobre todo cuando hay iniciativas cuyo proyecto o motivación está muy relacionado con el nivel local, el nivel comunitario. Este tipo de fondos buscan que los proyectos financien la conservación del medio ambiente, financien el desarrollo sostenible y la mejora de calidad de vida de las comunidades en países de desarrollo. Entonces, claro, este fondo parecería que ustedes pueden aplicar por su propio giro de negocio, por lo que hemos visto que han presentado, por las discusiones que hemos tenido, porque ustedes mantienen, conviven con la naturaleza, conviven con el medio ambiente y buscan el desarrollo sostenible además del turismo. Entonces es un fondo que podría ser interesante para sus comunidades. Las subvenciones, este fondo lo van a encontrar en el catálogo, están destinados a proyectos que aborden cuestiones con la biodiversidad, el cambio climático, la protección de los ecosistemas, la gestión sostenible de los recursos y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Entonces, claro, podemos postular este fondo y hablar sobre todo del tema de los impactos. Es importante reconocer que este es un fondo del Programa de las Naciones Unidas junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, claro, cuando desarrollamos nuestro proyecto, la recomendación sería enfocarlo totalmente para medio ambiente, sostenibilidad. Entonces, ahí podemos ver que nos puede sumar bastantes puntos. Es diseñado para ser a nivel local, no busca generar un gran impacto, entonces nos puede beneficiar bastantes. ¿Y quiénes lo deberían postular? Lo deberían postular o la comunidad o una ONG o una entidad social que pueda asegurar la ejecución del proyecto. Y este fondo es un programa de subvenciones respaldado por las Naciones Unidas que financia proyectos de desarrollo sostenible y conservación. Ahora, requisitos. Todo proyecto, no solamente en el tema de la elegibilidad del proyecto. Si presentamos un proyecto a este fondo que no tiene nada que ver con la conservación del medio ambiente, considerémonos descalificados de frente. Entonces veamos para dónde nos vamos, o conservación del medio ambiente, o desarrollo sostenible, o un impacto fuerte en la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales. Entonces podemos armar que nuestro problema está relacionado con ello y el turismo lo votamos para temas de impacto. Como lo hablamos, la organización solicitante o es una ONG, una organización civil, la comunidad concreta u otros actores. Necesitamos sí o sí la sostenibilidad y participación comunitaria para este fondo, que ustedes lo tienen. La documentación requerida dentro de lo que siempre te van a pedir en estos fondos está la planificación.
el presupuesto, que hoy lo vamos a ver, el cronograma y la necesidad y la viabilidad del proyecto. ¿Qué necesito y por qué este proyecto es factible y el monto? Dentro de su catálogo van a encontrar hasta qué monto financia, cómo es este proceso, pero este fondo lo queríamos tocar en particular. El cumplimiento normativo, hemos hablado de la formalidad, entregar facturas, certificaciones, todo eso tiene que estar cubierto, o sea, lo tienen que considerar antes de lanzarse a este fondo. La capacidad de gestión que lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer, una institución que respalde, que indique que ustedes pueden ejecutar este proyecto. Y las solicitudes, todas las solicitudes son en línea. En ese momento se encuentra cerrado, pero solamente es completar los formularios teniendo toda esta información previa. Entonces, ese es el Small Grants, el fondo del Small Grants, y el otro era el Eco Business Fund to Support Biodiversity. Entonces, este también es un fondo de la Unión Europea que ayuda sobre todo el tema de la sostenibilidad. Esto se utiliza para financiar proyectos que tienen como objetivo principal también el desarrollo sostenible, pero ellos están un poquito más enfocados en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones. Tiene que haber una coherencia política siempre. Como hablamos, los fondos tienen, o sea, los gobiernos dan dinero y generan estos fondos porque tienen intereses. Entonces, dentro de estos intereses está el desarrollo de, si no me equivoco, si esta es cooperación, este es desarrollo sostenible y eso está muy ligado con todo lo que es reducir, tratemos de reducir como que el mayor impacto en empleo o crecimiento de ventas. Entonces, creo que también lo podemos tener. El financiamiento, nuestro cronograma, nuestro proyecto bien sustentado, para qué estamos pidiendo el dinero, las actividades y en qué lo vamos a gastar. Y este es un mecanismo de financiamiento para el desarrollo, sí, como lo hablamos, no sostenible, la reducción de pobreza y ayuda a llevar su política de desarrollo y cooperación global. Entonces, este es un fondo que se da para países en desarrollo. La palabra desarrollo está en todos lados, pero que podría aplicarse muy bien a los proyectos que nos han comentado. Entonces, que les queríamos hablar de estos dos fondos y los requisitos muy similares al otro es la elegibilidad del proyecto, que está totalmente con sus prioridades, hacer la solicitud una descripción detallada con los objetivos, resultados esperados, el presupuesto y el cronograma. Ustedes arman su proyecto, tienen que presentar para este fondo socios y colaboradores sí o sí. Tienen que ir con alguna agencia regional, con alguna agencia social, de preferencia con una ONG o con alguna entidad y definir claramente el rol de estos socios con nuestro proyecto. O sea, no solamente son como que socios porque me conocen, es mi socio que me va a ayudar a ejecutar el proyecto. La gestión y las capacidades es voy a demostrar en esta ficha que yo tengo la capacidad, o sea, si les estoy pidiendo 25.000, 500.000, lo tengo esa capacidad. Entonces, todo lo que yo les vaya a pedir que vaya de la mano con lo que yo estoy solicitando y con lo que puedo hacerlo. Y bueno, cartas de apoyo o de compromiso que para el fondo, el Eco Business Fondo de la Unión Europea, sí o sí nos lo van a pedir y es un requisito. Entonces, justo de esos dos fondos queríamos hablarle antes de empezar el taller y ahora sí los dejo con Carlos para hablar de nuestro punto número 6 y nuestro punto número 7, presupuesto y cronograma y el nombre del proyecto. No sé si, Carlos, tienes algún comentario adicional o si hay alguna duda o consulta. No, pero muchísimas gracias. No sé si más bien nuestros oyentes tienen alguna consulta o duda sobre los fondos. Ni Armando. Yo quisiera preguntar, buenas noches, señor Buenas Carlos, a noches. todos los participantes, sobre el tema de las contrapartidas. Nosotros este año quisimos participar en un fondo también de la ONU, bueno, el monto era casi 100.000 soles, pero ellos nos Ujú. pedían una contrapartida prácticamente del 50%, y nosotros como asociación no, bueno, una que no cumplía, no podíamos tal vez llegar a ese monto, pero nos daban la Ajá, opción de poder, y como dice la señorita, aliarnos o postular con participación de otra asociación. ajá. Y yo mi pregunta específica es, ¿cómo demuestro mi contrapartida? Por ejemplo, si yo tengo, bueno, en mi lista son 50 socios, de los Ujú. cuales, digamos, jóvenes activos, ¿no? Son como 35. Nosotros aquí en la IMEBAMBA hacemos cada 2 meses y hacemos, los llamamos faenas, limpiamos los caminos vecinales, sembramos árboles. Eso Ajá. lo puedo
validar como una contrapartida o tendrá que ser solamente en equipos, de repente en muebles? Ya, ahí eso es variable. En algunos casos los fondos te dicen tienes que dar una contrapartida monetaria, ¿no? Y ahí cuando no te lo dicen, ¿no? Y ahí tienes que aprovechar ese espacio, cuando no te dicen que la contrapartida tenga que ser monetaria, uno puede valorizar su aporte, ¿ya? Entonces ahí viene un poquito la complicación. Obviamente quien te da el dinero va a esperar de que la contrapartida que tú le des equivalga a dinero, ¿no? Entonces tú dices, una faena, ya, perfecto. Todos sabemos que una faena cuesta 50 soles más 20 de almuerzo, 70. O más o menos es lo que yo me acuerdo de lo que costaba una faena, ¿ya? Y dice, oye, si son 20 chicos, ¿no? 20 por 70 soles son 1.400 soles. El problema es cómo lo demuestras. ¿Cómo demuestras que efectivamente alguien ha desembolsado 1.400? Esa es tu pregunta, ¿cierto? Claro, porque nosotros lo hacemos, digamos, como voluntarios, ¿no? Para aquí, para la comunidad, y solamente que nuestra Ujú. faena lo registramos en un acta, de repente ahí tomamos fotos y eso ahí termina todo, ¿no? No hay esto. Ya. O sea, justamente este tipo de documentos firmados, ¿no? Te sirven como, y la prueba, la evidencia gráfica, ¿no? La gente trabajando. Para algunos fondos de la ONU te podría servir, pero para fondos más estrictos, ellos te van a decir que le demuestres el gasto, ¿ya? Y te dicen, yo te voy a permitir que hasta cierto punto, hasta cierto nivel de gastos, lo puedas rendir con una declaración jurada, ¿no? Yo, Eli Daván, he trabajado 5 días haciendo faenas, ¿no? Y esas faenas equivalen a tanto dinero. Pero usualmente es hasta cierto, no, hasta cierto monto. No, no te van a permitir de repente, dice, oye, imagínate, ¿no? Si tú vas a pedir 100.000 soles y te dicen que pongas una contrapartida del 50%, eso significa que tú tienes que poner otros 100.000 soles, ¿no? Entonces, si tú quieres pasar otros 100.000 soles más como, como aporte con declaración jurada, te va a decir, eso es demasiado. Y ahí ya tú tienes que mostrar, por ejemplo, que para el proyecto, ¿no? Vas a comprar picos. Tienes que pedir boleta, tienes que pedir factura, tienes que mostrar que has comprado esos insumos. ¿Me entiendes, Eli? Entonces ahí tú Sí, tienes que más o menos tener una proporción entre el monetario y no monetario de 50%. No sé si tengas una consulta más sobre eso. mm, no, vamos a seguir, sigamos, gracias. Ya. Entonces, hay otro punto interesante sobre eso mismo que me comentas, un segundito lo compartió, que justamente tiene que ver con los presupuestos. Un segundito, un segundito. Ya está. Ya. A ver, a Buenas noches, ver. señor Carlos. ¿Yo puedo intervenir? Claro, por favor, señor Armando, adelante. Bueno, señor Carlos, buenas noches y Buenas buenas noches a noches. los compañeros que están también en esta reunión durante esos 4 días, ¿no? Eh, ayer no pude intervenir, estuve un poco ocupado y he entrado un poquito tarde y Ujú. quería tener mi intervención, pero creo que el tiempo nos ganó también, ¿no? No se preocupe, igual lo escuchamos. Ujú. Sí, señor Carlos. He estado atento a todas las intervenciones y lo que han explicado los compañeros, ¿no? Ujú. Pero yo a veces me siento más triste porque tantas cosas que podemos lograr como asociación o como una unidad productiva, en como presentarnos a proyectos o fondos nacionales o internacionales. Pero lamentablemente nosotros no podemos hasta el momento, ¿no? Hasta en lograr algún proyecto, a ganar un proyecto, porque nosotros vivimos primeramente dentro de una reserva nacional y ahora la CERNAM nos cierran todas las puertas para poder obtener algún proyecto así o ganar algún proyecto.
Eso pasó ahora últimamente con la última vez que nos hemos presentado en Turismo Emprende, varios Ujú. emprendimientos, y la misma asociación se presentó y al final ninguno ha ganado, y de Puno creo que había solo 3 ganadores nomás, ¿no? Nada más, de toda la región Puno. Ok, Y es muy triste y lamentable también nosotros porque tenemos un conflicto con la Cernam, la comunidad de los Uros, y eso nos dificulta a participar en cualquier fondo nacional o no sé, internacional a veces, ¿no? Pero mm, siempre yo digo, ¿no? Nos olvidamos, siempre digo a mis socios de los fondos nacionales o concursables, ¿no? Porque es por gusto. La Cernam se opone y ya, porque ellos creo que también evalúan todo eso, ¿no? Entonces, de esa ya. forma, nosotros nos sentimos muy tristes realmente, ¿no? De seguir adelante o ya no confiar en el gobierno así. Porque como le comenté, señor Carlos, al principio, Ujú. nosotros hemos surgido de la nada y hemos empezado, nos hemos unido y somos la primera organización de base comunitaria que llegó a ser registrada. Fue una alegría, pero fue una tristeza cuando nos hemos presentado a Turismo Emprende y no hemos ganado ni una persona. Ujú. Entonces, y nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahora que la CERNAM nunca nos va a apoyar y de parte del gobierno también no hay apoyo. Y por eso es que cada emprendimiento a veces se esfuerza en empezar a promocionarse, ¿no? Porque ya que ya no Y hay apoyo del gobierno, si me permite, señor empezamos a... Armando, Ujú. ¿y qué argumento tiene Cernam para negarle o estar en contra de sus proyectos? En sí, nosotros siempre vivimos dentro de la reserva primeramente Ajá. y somos una comunidad que tiene sus usos y costumbres ancestrales, ¿no? Siempre Ujú. hemos utilizado la totora, que es uno de los principales materiales para construir nuestras casas, todo eso. Entonces, siempre hemos luchado por una reserva comunal. Creo que eso pasa en todo el Perú, con pueblos que están en una área protegida, ¿no? La CERNAM hasta ahora no nos reconoce que somos un pueblo ancestral, que ya tenemos muchos años, hasta antes que existiera el Perú. Entonces, no nos quieren reconocer hasta ahora, ¿no? Con nuestro territorio ancestral, que son más de 11.300 hectáreas. Ahora no sé qué está haciendo, pero ya nos dice que ya tenemos solo 7.300 hectáreas. Entonces hay un Ok. conflicto con los pueblos que están en la tierra. Nosotros estamos en el lago, vivimos en el lago, hemos Ujú. crecido en el lago, pero Cernam se está aliando con pueblos pequeños que viven en las riberas del lago para poder encerrarnos y presionarnos y votarnos, se podría decir, ¿no? De este pueblo así. Entonces, cada proyecto que siempre que queremos hacer algo, lograr algo, siempre vamos a decir a la Cernam, fírmanos, y jamás no hemos obtenido una firma, una autorización de la Cernam. Siempre se opone a todo eso. Por esas Pero, no, razones es cuál, triste, ¿no? ajá. Pero ¿qué argumenta Cernam esto que usted no entendía sobre su... Eh, que nosotros contaminamos, que depredamos a las aves, matamos las aves, estamos depredando la totora, o sea, esos argumentos. Pero sin embargo, somos los que cuidamos el medio ambiente, cuidamos las aves. Por eso es que a veces siempre le digo a los líderes o los jefes encargados que Ujú. vengan, ¿no? Y que vean realmente cómo vivimos nosotros y cómo protegemos las aves o la flora y la fauna. Por eso al inicio también le comenté de empezar a promocionar el avistamiento de aves. Un viajero puede ver a un ave en extinción desde la misma habitación, así.
Entonces, ¿en qué momento nosotros estamos depredando o estamos contaminando? Al contrario, cuidamos y hace poco casi nos incendian también, ¿no? Casi hemos sufrido un incendio en todo lo que es la zona que donde nosotros vivimos. Entonces, es muy triste y lamentable que el gobierno central, no sé si sabe cómo estamos pasando nosotros, o tal vez solamente es ahora, ¿no? Nada más. Eso no, esos son los argumentos que utiliza que Cernam, que nosotros contaminamos el lago y depredamos, ¿no? La flora y la fauna, pero no es verdad. Ok. Bueno, mi recomendación sería buscar aliados que estén un poquito más arriba. De verdad, lo que les convendría a ustedes sería tener aliados a nivel de la Cámara de Comercio o de Turismo, de Puno, si es que hay Cámara de Turismo, y conversar directamente con el gobierno regional y hacer un Sí, lobby, hacer tenemos vistas la a DIRCETUR acá en Ajá, Puno. Ujú. Sí tenemos la ok. DIRCETUR, pero igual nadie, Y, y, siempre ellos también dicen, ¿dónde está y la firma de la aprovechar, CERNAM, no? no, Ese sí, es sí, el pero problema. aprovechar Ujú, de que tienen una universidad cerca para que hagan, o sea, si es que se puede, ujú, hacer un pequeño estudio de impacto ambiental de su comunidad. ujú, Y si se demuestra que ustedes no contaminan, ya ujú. Hernán no tiene un argumento para decir que ustedes contaminan o depredan. Ahora la palabra a la señora Clara que está calentando hace rato. Dígame, señora Clara, ¿cómo está? Buenas noches. Señora Clara, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está, señora Bueno, Clara? sí, estaba escuchando bastante su conversación, su apreciación de don Armando. Bueno, nosotros también, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Carlos? Disculpe, he entrado un poquito tarde. No se preocupe. Nosotros también somos un área natural protegida y Ujú, nosotros, son 8 distritos que están dentro del área natural protegida, ¿no? Y también hemos tenido inicialmente conflictos por desconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la titulación de las comunidades, como si bien es cierto, el CERNAM tiene un determinado espacio que lo reconoce el CERNAM como área natural protegida, pero hay lineamientos y hay salidas que pueden reconocer las comunidades como suyos, ¿no? Creo que ahí hay mala información, ¿no? Porque para nosotros el CERNAM es un aliado, ¿no? Es un aliado ujú, muy importante de las cuales nos ha ayudado a ganar concursos de turismo emprende. Hemos ganado el Procompite, hemos ganado Emprendedores por Naturaleza, ¿no? Entonces, gracias a estar en un área natural protegida, porque dentro de estos espacios, estando en un área natural protegida, tenemos más puntaje dentro de estos concursos, ¿no? Porque son del Estado. Entonces, ujú. no, o sea, me sorprende bastante que lo vean de una parte negativa al CERNAM, porque para mí y para mi asociación y para mi distrito, de verdad que si no fuera por ellos, nosotros no, nuestras ideas, nuestros conocimientos, no lo hubiésemos planteado, plasmado en documentos, porque fueron ellos los que nos han ayudado a redactar estos documentos, estos planes de negocio para poder postular a estos proyectos, ¿no? Con sus especialistas. Entonces, yo pienso que en vez de pelearse con el CERNAN, deben conversar, porque el CERNAN es un buen aliado, un buen aliado. Y si hay contaminación, también hay que ser conscientes, pues, ¿no? Porque nosotros antes no hemos tenido conciencia medioambientalistas y quieras o no, como somos como de comunidad, causamos algunos impactos, pero conversando se soluciona todo, ¿no? Y de verdad, no, yo no veo que el CERNAN sea un obstáculo, a lo menos dentro de mi espacio. El CERNAN es una oportunidad por estar en un área natural protegida, porque, como yo le he dicho, ¿no? Dentro de estos
proyectos, o sea, por estar en un área natural protegida tenemos puntos bonus, ¿no? Entonces, o de Ujú, repente la propuesta que han presentado no ha sido innovadora, ¿no? Porque ustedes también están explicando eso, ¿no? Las propuestas tienen que ser innovadoras y si es que son ganchos que van a ayudar a jalar a su comunidad, entonces va a ayudar a que esa propuesta gane, ¿no? Entonces, en esa parte, pues eso quería aportar desde mi parte de vista y desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, a nuestro amigo Armando, sería cuestión que vean esas opciones y aprovechen a los profesionales que están en el área, en el CERNAM, para que les ayude a plantear estos proyectos, porque sí hay oportunidades, muchas oportunidades que te ayudan. Y sí, como le digo yo, si no es por ellos, nosotros no, de repente no hubiésemos ganado ningún proyecto, porque ellos nos han ayudado, nos han encaminado y hacer un plan de negocio no es fácil. Para nosotros, para nuestras comunidades, es un poco más difícil. Podemos tener la idea, podemos tener así, pero plasmarlo en un documento es más difícil. Si ustedes nos están ahorita capacitando, viendo la problemática, cuáles son las ujú. soluciones, ¿no? Pero aún así se nos hace un poco difícil, ¿no? Entonces, es mejor a veces ver a una persona que la aterrice mejor el proyecto Ujú, en documentos y así se presenta un mejor, ujú. un mejor plan de negocio hacia cualquier concurso, ¿no? Eso quería acotar, don Carlos. Gracias. Gracias, Clara. Muy buena tu intervención. Y me has hecho pensar en un ejemplo muy curioso, ¿ya? Porque en las comunidades de Arequipa, el trasquilado de la alpaca eh, estaba causando molestias por la forma en cómo es que se trasquila la alpaca. Y digamos que la justificación de las comunidades era, es que así lo hemos hecho siempre. Sí, o sea, es una práctica ancestral, la trasquila. Sin embargo, para el estándar moderno del consumidor que te va a comprar esa alpaca a buen precio, la estás maltratando. Entonces, los tiempos también cambian. Y tratando de encontrar una lista nueva, ¿no? Que Claro, habría preferido no explorarla, ¿no? Pero ahora ellos tienen que repensar que su práctica milenaria ahora ya no es tan bien vista, ¿no? Entonces, en tienen que algunos buscar, casos. exacto, en algunos casos, pero finalmente esos casos son los que le compran, son los que compran más caro. Entonces, por un tema de conveniencia, a veces es Claro. mejor decir, ok, no, está bien, no vamos a maltratar las alpaquitas, vamos a buscarlas, vamos a amarrarlas y vamos a trasquilarlas de otra forma de que no tenga que abrirla de cuatro patas y cortarle el vello, ¿no? Igual con algunas cosas, ¿no? Un poco más modernas, a veces uno dice, bueno, contaminamos un poquito, pero a veces ese se acumula y el impacto puede ser complicado. Definitivamente, de hecho, no es bueno pelearse con nadie, es bueno, pero es bueno contestar con razones, ¿no? Como le decía, si ustedes no contaminan y tienen una universidad cerca, podrían hacer un estudio de impacto, podrían medir cuánto es el impacto de la contaminación de la comunidad en la reserva y ver si realmente tiene un impacto significativo. Y eso ayudaría a decir, bueno, si no hay un sustento científico de por qué estamos contaminando. Y ojo, que una universidad pública podría hacerlo gratis, no le va a cobrar necesariamente por ese estudio. Es cuestión de acercarse ahí, ver un poco quién está en su ecosistema. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Si no, avancemos. Perdón, esto ya lo veo, Marisita. Vamos a pasar esto porque me pasó el PowerPoint, pero lo abrí en otro lado. Hemos hablado de este par de fondos porque los vemos interesantes y solamente quería resaltar una cosita. Eh, para que vean el impacto que esto tiene. Si se han dado cuenta, lo que más se ha repetido a la hora que han descrito los fondos ha sido conservación y sostenibilidad, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo hacemos que eso, conservación y sostenibilidad, se haga presente, se haga clarísimo en nuestro proyecto? Eso implica no solo en la justificación, también
implica en qué es lo que estamos pidiendo en el presupuesto. Entonces, muchas veces, ¿no? Y se los digo porque eso lo he visto más de 5 veces, ¿no? Y 5 porque en realidad no vemos muchos proyectos de turismo sostenible, pero los que vemos los tratamos de apoyar al máximo, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, quiero aplicar a este fondo de conservación porque lo que yo hago es avistamiento, lo que yo hago es protección de la fauna, lo que yo hago es protección de la reserva, ¿ya? Pero al momento de pedir la plata, dice, bueno, necesito 20.000 soles para señalética, necesito 15.000 soles para reforzar los caminos, necesito 10.000 soles para aislar las habitaciones de los huéspedes. Entonces, mi primera gran pregunta cuando veo eso, les digo, ¿no? La señalética, ¿cómo impacta en la conservación? ¿Qué más les ha dicho? El arreglo de caminos, ¿cómo impacta en disminuir la deforestación? Y no son preguntas fáciles de resolver. Uno podría, tratando de construir una respuesta, ¿no? Uno podría pensar de que voy a reconstruir el camino utilizando el material de la zona, pero eso nunca lo pusiste en el presupuesto. La señalética la voy a hacer con madera vieja, con madera que esté cumpliendo su ciclo de vida. Dije, pero de repente se apolillará, no sé. Pero, ¿cómo haces que la señalética apoye el concepto de conservación? Entonces, ahí tenemos que ser claros, un poco lo que nos decía Mari, ¿no? Tenemos que ser coherentes con lo que nos dice el fondo. Si el fondo dice, ¿no? A ver, vamos a ver un requisito. Vamos a ver acá, ¿qué nos dice el primer fondo? El Small Grants, ¿no? El Small Grant, ¿qué te dice? Medio ambiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a pedir a este Small Grant si su centro es el medio ambiente? Le tengo que pedir contenedores para reciclar la basura. Le tendría que pedir un estudio para medir el impacto de la contaminación y tomar medidas al respecto. Le podría pedir cómo generamos con nuestra granja, de repente con los desechos de los animales, hacemos abonos y así no estamos comprando fertilizantes de afuera. ¿Es eso prioridad de la comunidad? No necesariamente. Ya les voy a ser sinceros. De repente la prioridad de la comunidad es necesitamos un carro, una camioneta para traer a los turistas, para llevar a los turistas hacia la zona de descanso. De repente es la comunidad, la prioridad, disculpen. Eh, pero no se ajusta el fondo. Y muchas veces yo siento la presión que tienen los gestores, como ustedes, ¿no? De decir, pero necesitamos esto, ¿cómo financiamos esto? Con la oportunidad que tienes abierta, no necesariamente vas a poder financiar. Entonces, ustedes tienen que ser las primeras personas conscientes en leer el concepto del fondo. Acá te dice, diseñados para tener un impacto significativo a nivel local. El fondo de pequeñas donaciones se enfoca en empoderar a las comunidades locales. Empoderarlas, por ejemplo. Pero ahí, señor Armando, ¿no? Cuando te dicen empoderarlas es, oye, te voy a dar instrumentos para que tú puedas conversar con Cernam, ¿no? Y que tú puedas estar de par a par y decirle, mira, tú dices que contamino, pero sin embargo, acá me he financiado un pequeño estudio, ¿no? En el cual te dice que está claramente que nosotros no contaminamos, sino que al contrario tenemos un impacto positivo en la reserva. Porque resembramos las semillas, porque no sé qué cosa harán, no lo sé, pero algo harán. ¿No? Trabajamos con la totora y la resembramos, la repoblamos, o tenemos un cultivo. O de repente tomar medidas para que, si es que están de alguna forma disminuyendo la cantidad de totora disponible, es pensar, oye, ok, ¿cómo hacemos que esta totora no se afecte? Y que de repente comience a crecer, no lo sé, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar que este fondo, por su concepto, no te va a financiar cualquier cosa. No te va a financiar lo que pidas por más bonita iniciativa que tengas. Muchas veces, y les digo porque ese es el error, ¿no? Pintamos un bonito proyecto de conservación y en el presupuesto ponemos cualquier cosa, ¿no? Y de repente, y eso es peor todavía, ¿no? Nos dan la plata y compramos otra cosa con la plata, ¿no? Nos habíamos comprometido en hacer un digestor,
un recirculador de agua y para el agua de los desechos, ¿no? Y no lo hicimos porque, bueno, finalmente vimos que se cayó el techo y pusimos de nuevo el techo. Eso es peor todavía. Entonces, pensemos que nuestras prioridades no son necesariamente las del fondo y ese es trabajo de ustedes, el ver si realmente lo que quiere la comunidad está siendo financiado por el fondo. Lo normal es que uno diga, está abierto el fondo, postulo. No importa lo que sea, pero postulo porque obviamente todos estamos en la casa del dinero que todo el dinero que les cae es bueno. Simplemente tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras prioridades y cuáles son las prioridades del fondo. ¿Hasta ahí una pregunta? Un poquito para que piensen, especialmente lo que quieren postular este fondo. Cuando hablan de sostenibilidad, ¿ya? Tienen que utilizar términos que estén vinculados a la sostenibilidad. ¿Ya? Programas de reforestación, programas de conservación, programas de economía circular, ¿no? De reducción del impacto de los circuitos turísticos, ¿no? Si uno dice, voy a hacer una presentación o un proyecto eh, sobre la mejora de las condiciones de vida de las personas, sí, es un buen proyecto, pero no es de conservación. Entonces tengan mucho cuidado ahí, ¿ya? Una consulta, ¿energía Dígame, señora Clara. sostenible también es sostenible? Energía Sí, ¿no? sostenible le va a funcionar, ¿no? Siempre y cuando, recuerde, ¿no? Uno, cuando habla de energía sostenible, estamos, por ejemplo, utilizando, imaginemos, ¿no? El CO2 que botan los animales. De repente la energía solar, de repente eh, alguna otra cosa. Pero tenemos que ser capaces de La mostrar, por energía ejemplo, eólica, señor Carlos. sí, siempre, justamente ese es el punto. Hay Claro. energías renovables que requieren ciertas condiciones. Por ejemplo, eh, la energía solar no se puede poner en todos lados, ¿no? Y me refiero a que yo sé que el sol alumbra a todos, eso es cierto, pero la cantidad de sol que cae directamente tiene que ser suficiente para demostrar la capacidad, que va a cumplir con las capacidades. ¿Ya? La energía eólica, efectivamente, uno no puede tener un circuito eólico en zonas que tienen menos de, creo que es 12 kilómetros por hora de viento, creo que es 12 kilómetros por hora, ¿no? Y si ustedes no saben cuánta exposición solar tiene, o cuál es la velocidad de los vientos que está por su área, no puedes pensar necesariamente que vas a poner energía sostenible. Entonces ahí tienes que tener cuidado y en realidad te puedes asesorar eso con un poquito, solamente tomando una pequeña previsión. Hay compañías en Perú que te hacen estudios, ¿no? Te dicen, oye, a ver, voy a medir cuánto es tu energía solar y de acuerdo a eso te dicen qué capacidad tú puedes recoger, ¿no? Y con eso tú sabes que si puedes poner un microondas, una computadora, un teléfono, ¿no? O la luz o te alcanza solamente para dos focos, ¿no? Y con la energía eólica es mucho más difícil incluso porque uno tiene que ver la cantidad de aire que tienes en todo el año y las direcciones del aire. Entonces, no es tan sencillo decir, energía sostenible. Sí, es un buen tópico, por cierto, ¿no? Decir, oye, en lugar de ponerme concreto y torres, ¿no? Voy a poner unos paneles solares, pero tienen que estar seguros que tienen exposición suficiente de sol. Ojo, tengan cuidado con eso. Entonces, sí se puede contestar su pregunta, señora Clara, pero tiene que tener claridad en ese sentido. Ah, Gracias, pero sí, en mi zona, por ejemplo, disculpe, ujú. sí hay constantemente, estamos en una quebrada y constantemente, para el tema de energía eólica, en ciertos horarios es fuertísimo el viento. Y el tema solar, yo ya tengo paneles solares para las duchas, ¿no? Para Ujú, los agua caliente. ajá, Manejo panel solar de 250 litros, ¿no? Para mi ya, alojamiento. Entonces, sí es de verdad que sale hirviendo.
Solamente que en la época de invierno, ahí sale tibio, ahí sí necesito y necesito poner de repente algo que, que dualice, ¿no? O con otro tipo de energía para que no se pierda lo caliente que es el agua, ¿no? Pero en Ujú, ujú. épocas así, como en estas épocas, sí es totalmente hirviendo sale el agua, ¿no? Es bueno para eso. Sí, y incluso por si acaso hay unos, me ha hecho pensar, justo estuve en un alojamiento que tenía recirculadores de agua, que son unos tubos que están en exposición al sol, y el agua se calienta y se va hacia arriba, el agua fría llega de abajo, y calienta bastante bien el agua sin utilizar paneles solares. Sí, claro, eso es lo que yo te... Ah, ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, ¿quiénes han hecho su tarea sobre actividades y resultados? ¿Alguno de ustedes ha logrado aterrizar sus objetivos, actividades? ¿Alguno de ustedes logró hacer su tarea? Ojo, el like que pusimos era de otro color, pero es lo mismo. No se vayan a asustar. A ver, hicieron su tarea en la una, hicieron su tarea en las dos, hicieron su tarea en las tres. No lo pudimos hacer nosotros, no pudimos ya terminar. No se preocupen. Yo les he dicho Ay, sí, igual, dígame, tampoco, ya, claro. profesor, puede mira, ayer entré un poco tarde y un poquito me he perdido ahí. No sé si nos puede volver a repetir y sería cuestión de apuntarlo y de repente decirles el objetivo. Yo he escuchado vagamente, pero no he anotado y un poquito que me he perdido. No se preocupen. A ver, voy a repetir, o sea, no puedo repetir todo porque es bastante, ¿ya? Pero vamos a hacer algo, ¿no? Simplemente Claro, profesor. un poco lo que les había dicho a principios, en los talleres de fondos, en los primeros, hemos tenido 7 encuentros, ¿eh? En los 3 primeros hablamos de que a estas alturas, ¿no? Estamos septiembre, señores, ¿ya? Los fondos tienen presupuestos anuales. Entonces, para estas alturas, ya no hay mucha platita. Las posibilidades de ganar un fondo ahora son más bajas que a principios de año, ¿no? Y preparar un fondo para muchos de ustedes requiere un sacrificio bastante fuerte. Los dos fondos que hemos visto ahora, tanto el Small Grants como el fondo de la Unión Europea, se presentan en inglés, ¿ya? Y uno de repente puede tener un amigo que sepa inglés y que le ayude a escribirlo, ¿ya? Pero estos fondos ustedes están compitiendo con todo el mundo, con gente que habla inglés. Entonces, tenemos que hacer que estas traducciones del proyecto sean lo más profesionales posibles. No porque su proyecto no lo valga, sino que van a competir con personas que hablan inglés naturalmente. Y obviamente, si nosotros nos apoyamos en el amiguito que sabe algo de inglés y que nos puede ayudar usando un traductor, nuestra propuesta no va a ser lo más fácil posible. Justo con eso, o sea, aprovechando que hay un montón de fondos en inglés, sí sería bueno que el ministerio tenga un soporte de ayuda para traducciones, ¿no? Pero uno bueno, no que nos pongan cualquier traductor. Yo sé que ustedes, por cierto, están en el turismo y que saben inglés, pero vamos a poner las manos al pecho. Una cosa es hablar inglés y otra cosa es escribirlo, ¿no? Porque son diferentes reglas, ¿no? El inglés escrito, el inglés de proyectos, es mucho más formal. A veces cuando uno habla con la jerga americana, jerga inglesa, ¿no? Pero es que cuando escribes, tienes que escribir pues, con la gramática inglesa. Y eso es más complicadito. Lo segundo que les iba a decir. Bueno, y la conclusión de esto es, de verdad, para postular especialmente a algún concurso que sea en inglés, tómense su tiempo para hacerlo bien. Mi recomendación es que postulen a partir del próximo año, que estos meses los tomen para preparar una buena propuesta. Lo segundo era decirles que esto es una cascada que va de grande a chiquito. ¿Ya? Una postulación a un fondo, uno tiene que pensar cuál es la gran figura de mi comunidad, hacia dónde apunto yo, ¿no? Somos una comunidad en Chachapoyas, en Los Uros, en Arequipa, ¿no?
Y queremos ser un centro de atracción de turistas nacionales, internacionales, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver eso? Pues tenemos que ver cuál es el turista que más nos va a consumir, ¿no? En Ica, por ejemplo, se enfoca muchísimo en el turista nacional. Ellos tienen un montón de internacionales, ¿ya? Pero los nacionales son demasiados, son 8 por cada turista internacional hay 4 nacionales. Entonces, por volumen, ellos se concentran en el nacional. Y el nacional te pide algunas cosas que el turista no te pide de repente las mismas cosas que un turista el nacional. Un turista, por ejemplo, hay algunos servicios como la preparación de chilcanos y pisco sour que son muy famosos con turistas, pero con nacionales no, porque la mayoría sabe prepararlos. Y no quiere que necesariamente alguien les aclare el tema, ¿no? La huacachina es muy famosa con turistas y los hoteles que están alrededor, pues los nacionales, que son muchísimos más. Entonces, uno se va especializando. Entonces, uno tiene que tener claro cuál es la visión, hacia dónde queremos llegar como comunidad que haga turismo. Queremos tener un flujo de turistas, ¿no? Estacional, que tiene un pico en tal fecha, y en esta fecha, ahí tenemos que poner nuestras metas, ¿no? Si el año pasado recibimos 2.000, de repente no estaría mal que este año recibamos el 10% más, ¿no? O sea, 2.200, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que existe este flujo? O de repente, como era el problema que nos decía, creo que fue el señor Eli, ¿no? El turista se queda durante el día y se va en la tarde. ¿Cómo hago que ese turista se quede más tiempo? ¿Cómo le ofrezco diversión en la noche, ¿no? Para que se quede un día más y poco a poco lo voy llevando un poquito más allá y que conozca cada vez más, ¿no? Pero para eso tenemos que crecer progresivo. Entonces, nuestra gran figura es, voy a centrarme en un turista nacional o internacional, ustedes definirán eso, ¿no? Mi meta concreta es incrementar el número, incrementar la estadía, incrementar el consumo por ticket, ¿no? Y me pongo una meta, ¿no? Si he estado recibiendo, si mi comunidad te ha recibido 10.000 soles mensuales, ¿no? Vamos a tener un incremento de 3-4% mensual. ¿Y cómo me enfoco en eso? Y si me enfoco es incrementar el ingreso, es cómo hago que mi turista me consuma más servicios. Entonces, así lo tenemos que comenzar a ver. Y una vez que tenemos claro que, mira, en el largo plazo vamos a hacer una ruta turística, ¿no? Y vamos a comenzar con que el turista se quede de noche en principio. Vamos a ponerle de repente música y vamos a ponerle un restaurante bonito, un restaurante, un restaurante rústico, tradicional, pero que sea bien bonito de noche, con sus velitas, con todas las cosas que lo hagan atractivo y que diga, oye, no te vas a perder esta fiesta de la noche. Tenemos la fiesta con la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad se viste para poderlo atender y que el turista se quede en la noche. Y comenzamos con esa meta, ¿no? Hacemos que se quede en la noche. Y luego pensamos, ok, se quedaron en la noche, ¿ahora qué hacemos en la mañana? ¿No? Un desayuno y lo invitamos a un paseo a caballo de 3 horas, ¿no? Regresa a sus 3 horas, ha visto, y en ese paseo de 3 horas ha visto muchísimas cosas, ¿no? Y se queda para el almuerzo. Y así vamos comenzando a trabajar cuál es nuestra visión. Comenzamos estirando las estadías de los turistas. Para eso ya vienen las actividades. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Organizar, por ejemplo, una casa central para hacer la fiesta en la noche. Tenemos que ponerla bonito, de repente nos traemos a una persona que nos ayude a decorarla, ¿no? De repente con algunos artesanos le hacemos una casa bien rústica, bien bonita. ¿Para qué? Para invitar al turista que se quede, ¿no? No, y preparamos qué cosa le vamos a ofrecer. Y así vamos trabajando a nivel de actividad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Obviamente el resultado esperado concreto. Queremos que los turistas se queden de noche. Y al día siguiente le decimos que no te preocupes, al día siguiente tu carro va a salir sin ningún problema, vas a estar en donde querías estar. De repente el turista te dice, no, pero ya tengo mi tour, después tengo otras cosas que hacer. Es una lección aprendida. Tenemos que ir donde el turista decide. Tenemos que estar donde el turista toma el tour. No decirle, oye, por si acaso en la noche hay una fiesta en el pueblo. Y esa fiesta no te la vas a perder porque es la más bonita que tenemos en todo esto, ¿no? Ese es el tipo de planificación que lo pueden hacer ustedes en un papel con su comunidad o en una cartulina y van apuntando qué es lo que quieren. Mi pregunta es, rápidamente, y por favor sean concretos con la respuesta para no quedarnos acá 3 horas, porque creo que también quiero ver su partido ustedes.
¿Cuál es su visión de acá a 5 años? ¿Cómo se ven como comunidad? Ah, Algunos, dígame, señora Clara. a ver, bueno, mira, ve, nosotros como asociación hemos empezado en el año 2012, ¿no? Y recibíamos un turista, dos turistas. A la actualidad ya hemos superado los 3.000 turistas, ¿no? En épocas, en temporada alta. Ujú, De verdad, nunca hemos pensado lograr eso, ¿no? Entonces, a futuro, lo que queremos, estamos en un área natural protegida. Lo que ujú, queremos es traer, nuestro público objetivo sea un público receptivo, que valore la cultura, la tradición, ¿no? Porque eso es lo que nosotros estamos vendiendo. Y y bueno, un público nacional, pero como le digo, que tenga conciencia medioambientalista, porque si valgan verdades, pues el impacto también, el turismo en exceso se genera bastante impacto y peor que somos pueblos pequeños, no somos grandes y no tenemos mucha capacidad de parqueo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no queremos es causar impactos a nuestra población, ¿no? Entonces, eso es nuestra visión, ¿no? Traer visitantes a futuro, ¿no? Y que la gente aquí en el pueblo esté bien capacitada para ofrecer servicios buenos, ¿no? Que sea a la altura de este público que queremos, ¿no? Entonces, durante estos años es capacitar, formar a esa gente que no conoce de estos servicios, formarlos como corresponde en orientación, y como usted menciona, ¿no? Hacer un mapeo de todo lo que nos falta, porque si bien es cierto, hemos crecido en algunas actividades, pero nos ujú. falta diversificar el abanico de actividades dentro de nuestra población. Entonces, identificar estos y repotenciarlos, ¿no? Y acá unos 2 años, pues, ser uno de los, dentro de la Reserva Paisajística Yauyos-Cochas, ser un destino confiable, Ujú. seguro, eh, limpio, de buenos servicios, ¿no? Porque ahorita en Laraos nos consideramos ya como un destino amigable, empático, o sea, carismático con nuestros visitantes, ¿no? Y eso es bueno para nosotros. Pero acá 2 años, pues que no solamente el grupo que trabajamos, sino toda la población ya esté sensibilizada y trabajemos en esta actividad turística con un servicio adecuado hacia el público que queremos traer, ¿no? Ajá. Y ahí realmente le hago una pregunta nada más chiquita para que me complemente. Usted dijo turista nacional, pero sabe que el turista nacional es muy variado, ¿no? Es diferente a un turista de mayores, un turista que viaja en familia, un turista que viaja solo, un turista que viaja en grupo de amigos, ¿no? Un turista que viaja con su pareja. ¿Qué tipo de turista es el que va a ir para Laraos? Mira, nosotros estamos viendo que hay dos segmentos, ¿no? Que es Ajá, uno son de parejas, ¿no? O amigos, ujú, porque desde la temporada de enero hasta abril tenemos todo verde, ¿no? Donde llueve ujú, bastante y tenemos nuestra laguna estacional, que es Cochapampa, ¿no? ajá, Ahí ofrecemos servicio de kayak, de bote, ¿no? Y también tenemos una tirolesa, ¿no? Que pasa la laguna. Y también tenemos un columpio extremo. Entonces, esos servicios jala en esta época. Esa es nuestra ok. temporada nacional que nuestros jóvenes nos visitan, ¿no? Pero a partir de julio hasta septiembre, ¿no? Lo que nosotros estamos queriendo posesionar, bueno, antes de la pandemia ya estábamos posesionando, pero con esta pandemia se cortó y nuevamente hemos vuelto a cero y nuevamente vamos a repotenciarnos. Entonces queremos de esta fecha a esto, es el turismo vivencial, ¿no? ¿Por qué? Porque no Ujú, llueve, salen en familia, ¿no? Porque eso es lo que yo estoy percibiendo. Salen en familia, salen más tiempo y salen en conexión con la naturaleza, con las tradiciones, ¿no? Entonces, del mes de marzo, abril, mayo, junio, ¿no? De junio o julio hasta diciembre, trabajar esta actividad que es el turismo vivencial, pero ya nuestro segmento cambiaría a familias, ¿no? ajá,
a grupos de, también parejas, ¿no? Entre Ajá. parejas y familias que debemos traer, ¿no? O amigos, pero ya es un público más mayor, por lo que yo estoy determinando, viendo, ¿no? De acuerdo a Ahí, lo que ahí, ahí, se... ahí tengas cuidado porque la infraestructura cambia terriblemente. Para parejas, ¿no? Es un cuarto con una cama grande, bonita, con buena vista. Cuando es familia, ya el foco cambia. Tienes que tener un cuarto más grande, más camas. De repente ya no puedes tener le digo, ¿no? Porque hace poco estuve en una zona que se notaba que era solo para parejas. ¿Por qué? Porque la cámara era grande, tenía una cocina chica, un baño, y de ahí era puro desfiladero, donde si tú pones a jugar a un niñito chiquito, el niñito con certeza se iba a sacar el alma, porque era medio angostito en los caminos, bonito, bonito, pero no era un sitio como para que un niño corretee, ¿no? Si el niño correteaba, se iba a caer de todas maneras por la ladera. Entonces, ahí hay que prepararse mucho, mucho, porque no es fácil cambiar una puesta en escena para una pareja, donde le ofreces, ¿no? Oye, un minibar, para que pueda poner unas chelitas, pueda ver una película, a que pueda tener una zona de juegos, un columpio, algo así, para que sus niños se diviertan. Entonces, fácil no es, pero no, tampoco imposible. Ah, sí, tiene razón, porque en épocas de, claro, tiene razón, porque en épocas de altas, sí hemos tenido pues ese tipo de, los cuartos se llenaban las matrimoniales nada más, las que eran de familia, no vendíamos, o sea, pura pareja, Ujú, pareja, pareja, pareja. ¿No? Entonces, en esta época, ahora estamos vendiendo los cuartos grandes y los matrimoniales de vez en cuando, ¿no? Entonces, tiene razón, ¿no? Y aparte que el pueblo es un poco accidentado. En realidad, el Arauz es un poco accidentado y sí, pues no tienen espacios grandes, pampas, ¿no? Porque, excepto la laguna que ujú, se seca, pues todo eso es pampa, ¿no? ujú, Porque ya no tiene agua, se seca totalmente. Pero ujú, la infraestructura del pueblo en realidad es como un morro y es accidentado, ¿no? Es para subir, bajar y son espacios pequeños que se tienen. Buen punto, gracias por acotar eso y evaluaremos, pues en todo caso, sería parejas mayores o parejas o familias mayores sin niños, porque sí, hemos tenido problemas con niñitos, ¿no? Que incluso mi casa, ¿no? Mi casa es con vista a los andenes y tiene su ujú. balconcito y tiene un pequeño espacio, como patio, pero Ya, no podemos tener más espacio porque la geografía ya no nos ayuda. así ¿No? es. Entonces, pero sí tenemos pues una granja o lácteos, donde están las vaquitas. Acá tenemos personas que tienen sus alpacas, ¿no? Y eso sí les gusta interactuar a los niños, ¿no? Con los animales, ¿no? Ujú, Eso hemos visto que sí. Y también tenemos invernaderos, ¿no? Tenemos cosas que mostrar que ya hemos cambiado, ¿no? Entonces, ujú, solamente falta ordenar y lo que ofrecemos acá también son casas hospedajes en diferentes partes del pueblo, ujú, pero la mayoría de la gente quiere este, un espacio con vista al paisaje, con vista a la laguna, con vista que tenga algo que les contemple ujú. la vista, pues, ¿no? Eso Claro. hemos notado y los hospedajes así venden más, pues, ¿no? Que las casitas hospedajes. La Rosa Huancaya, ¿no? ¿Sí, no? Laraos está cerca a Huancaya, a 1 hora de Ok. Huancaya, es otro distrito, Ah, está dentro de la Reserva Paisajística Noria Bioscochas. Ajá, es ya, otro ok. distrito. Mira, ahí tiene para que saque TikToks, uf, eso le va a traer muchas parejas jóvenes sin hijos, con las vistas, con todo lo que tiene. Bueno, aprovechen eso. ¿Alguien más tiene otra visión de su... Pero si no, bueno, agarramos la visión, ¿no? Y en base a ello definimos nuestras prioridades, que era un poco lo que hicimos con los objetivos. Esos objetivos tienen que estar vinculados a qué es lo que queremos nosotros con nuestra visión. Y una vez que tengamos los objetivos claros, ¿no? Y en este caso, como le decía, para eso nos servía el de causa-consecuencia. Si nosotros identificamos un problema, ¿no? Lo podemos identificar o podemos
deducir qué es lo que está pasando con nuestra oferta turística. Las causas y las consecuencias son importantísimas para determinar qué actividades o qué acciones tenemos que tomar con el fin de obtener lo que queremos, que es un resultado concreto. Entonces, esto tiene una secuencia lógica que tiene que ayudarlos a aterrizar esto en algo necesario. Y aquí es donde se puede llegar a una pared, que soy sincero, porque de repente no encuentras un fondo adecuado para lo que tú necesitas. De repente tú necesitas para que todo esto funcione una pista grande, ¿no? Y la idea es, ¿no? ¿Cómo abrimos, cómo hacemos un experimento como el que pensamos con el señor Armando, si no me equivoco, la vez pasada? ¿Fue el señor Armando? No, fue con el señor Eli, ¿no? ¿Fue con usted, el señor Eli, sobre las 10 horas? Ah, sí, sí, nosotros hay una ruta acá de 10 horas hasta una laguna de las momias o laguna de Así los es. cotos. Entonces, es cómo hacemos que esa carretera no sea lo necesario, sino cómo transformamos la experiencia para que esas 10 horas sea un placer para el turista. Y ahí es mucho más fácil ser creativo y es mucho más fácil picarle dinero a estos fondos, ¿no? Oye, tengo un camino de 10 horas donde voy a hacer actividades sostenibles, voy a crear empleo, ¿no? Y voy a afectar, vamos que voy a crear un poco más de flujo que nos ayude a mantener nuestra reserva. O nuestra cultura, más que nada, ahí no hay reserva. Entonces, ese es Bueno, un sí, poquito, sí, dígame. sí, está en una reserva, ahí, pero bueno, siga, siga, no hay Ah, es una problema. reserva, perdón, ok, perdón. Pensé que era solamente era Chachapoyas, Claro, Leimebamba, ya me acordé. sí, pero siga, siga, no hay problema, no hay problema, sí. Ya, no, sí, sí me acuerdo de todo, sino que no lo tengo todo fresco. Y aparte que es un día largo, también estoy cansado. A ver, el presupuesto, ¿ya? Por favor, el presupuesto tienen que pensarlo. O sea, cada vez que ustedes vean presupuesto, regresen al concepto del proyecto, del concurso. ¿Qué financia el concurso? Sostenibilidad. ¿Qué cosas de nuestro presupuesto ayudan a la sostenibilidad? Todo lo que sea con energía renovable, economía circular, reducción de residuos, reducción de impactos, pensando en que nosotros tenemos que decirle a ellos qué cosa, digamos que nosotros vamos a usar el dinero en lo que tú quieres que lo usemos, ¿ya? Prever que estos proyectos son de ejecución de un año, 2 años, y muchas veces, ¿no? Cuando uno dice, ya, me compro 10 picos para hacer la mejora de caminos, ¿no? Pero esos 10 picos al año ya se malograron y ya se gastaron, y para el siguiente año nos quedamos sin picos, no podemos mantenerlo. Entonces siempre consideremos este, todo el presupuesto. Solicitar presupuestos, muchas personas nos preguntan, Carlos, ¿cuánto cuesta una instalación solar? Señores, eso antes era algo que los consultores sabíamos, pero ahora Google nos gana. No, si ustedes quieren saber cuánto cuesta un panel solar, un sistema de paneles solares que le genere 2000 watts, ponen Google, ponen paneles solares 2000 watts, Lima, venta o envíos a todo el Perú, venta, y les van a salir sistemas completos. ¿No? Y por si acaso, un panel solar o un sistema de paneles solares que le genere 2000 watts, ¿no? 2000 watts es más o menos 3 computadoras funcionando. Cuesta como 11.000 soles, ¿no? Pero, y 11.000 soles en Lima. Ya dependerá de dónde están ustedes, que se los manden y que se los instalen, obviamente, ¿no? Entonces, pero todo eso las empresas te dan la información porque les interesa. Les interesa, pues, que ustedes los consideren como sus proveedores. La contrapartida, que era lo que ustedes me preguntaban. Yo les soy sincero, ¿ya? Muchas veces uno quiere el máximo del fondo, ¿ya? Y ese máximo del fondo también incrementa tu contrapartida. No, el foro te dice, yo te doy hasta 100.000 soles. Ya, quiero 100.000 soles. Yo los entiendo, porque todo el mundo quiere lo máximo, ¿no? Pero ahí tenemos que ser conscientes hasta cuánto podemos sustentar como contrapartida. Y se los digo porque en algunas asesorías se notaba que nuestro emprendedor estaba inflando demasiado los precios para llegar al máximo posible, ¿no? Eh, o sea, los fondos también tienen cierto conocimiento de cuánto cuestan las cosas. Entonces tengan cuidado con eso. De repente, si solo puedes sustentar 40.000 soles de contrapartida bien sustentados, bueno, pues pide otros 40.000. Y de repente hasta eso te da una oportunidad de que como tu proyecto es más chiquito,
te lo financie. Pero Carlos, es el mismo esfuerzo pedir 40.000 que 80.000. Sí, pero este es un proceso. Pónganse a pensar de que cada fondo que ganen o pierdan no es el último. Van a poder seguir postulando mientras la sostenibilidad y la economía circular estén de moda. ¿Ya? Aprovechen más bien y postular todo lo que puedan. Aprendan de eso. ¿No? Entonces ahí es cuando, y acá va la pregunta que me hicieron, ¿no? Por ejemplo, oye, nos prestan una camioneta, ¿no? Un vecino nos presta una camioneta para un proyecto, ¿no? ¿Cómo sustentamos ese gasto? Bueno, para la compra de petróleo podrás presentar una boleta. Y por el préstamo de la camioneta, ¿no? Como el valorizado, podrás tomarte una foto, ponerlo en el informe, ¿no? Y una declaración jurada del vecino diciendo, yo cedí mi camioneta 5 días para el proyecto, firmada por él. Eso vale para un proyecto, vale como contrapartida no monetaria. Entonces, aquí, este es un proyecto, este es un mini proyecto, ¿no? Este es un pequeño fondo que es creo que como 7.000, 8.000 soles para reforestación. Y bueno, para hacer un camino bordeado con árboles se financiaron 30 árboles, pero era un árbol especial. No estoy muy seguro por qué lo pusieron así, pero quería mostrarles algo muy sencillo, ¿no? La mayoría de los gastos no monetarios traten de hacerlo con una declaración jurada, traten de que eso no pase el 20% de su presupuesto. No traten porque de verdad es complicado a veces. Yo sé que ustedes a veces están en zonas donde no es fácil pedir una boleta, una factura, ¿ya? Pero por lo menos esos documentos fotografiados bonitos, donde tiene la firma clara y el documento de identificación de la persona que lo está cediendo, ¿no? Le permite decirle al fondo, por si acaso acá está la persona, si quieres contactarla, pregúntale y vas a ver que es cierto que él prestó la camioneta por 4 días. ¿No? Eh, el presupuesto ya tiene una vinculación, y por favor acá tengan mucho cuidado. El presupuesto y el cronograma de trabajo están muy vinculados. De verdad, 9 de cada 10 propuestas que revisamos no tienen un presupuesto que es acorde con el cronograma. Es decir, en el cronograma hay algunas actividades que no tienen respaldo en el presupuesto y el presupuesto tiene algunas cosas que no tienen respuesta en el cronograma, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de los autos, ¿no? Casi en ninguna zona de los cronogramas te dicen en qué momento vas a usar un auto prestado, ¿no? O en el cronograma de trabajo dice que vamos a juntar por ponerles un ejemplo, allá, ¿no? Que vamos a ir que vamos a ir a la capital, vamos a ir a la capital de la región a tener varias reuniones con una delegación de la comunidad va a ir a hablar con el alcalde o con el alcalde provincial, ¿ok? Pero esa actividad que implica pasajes, alojamiento, comida, no está en el presupuesto. Ese viaje, uno piensa que cada uno le está dando de su parte. Está bien, de repente cada miembro de la comunidad va a poner de su bolsillo para viajar y encontrarse con el alcalde. Pero ese es un aporte monetario, es un aporte que puedes demostrar. Entonces tiene que estar en tu presupuesto. Entonces pasa bastante de que no se cumple, que no hay coherencia entre presupuesto y el cronograma. Y algo muy importante, muy, muy importante, y que eso sí, casi el 100% de los proyectos que vemos no lo tiene, es cómo te aseguras que vas a cumplir con tus compromisos. Es decir, ustedes son representantes cabeza de sus comunidades, ¿ya? ¿Quién le va a pedir explicaciones a las comunidades si no se logran los objetivos? Y la mayoría dice, no, es que Carlos, tenemos nosotros un consejo y el consejo se expone. Pero lo que no nos cuentan es que ustedes también son parte del consejo. Entonces son juez y parte. Entonces la idea es que ustedes digan, ¿sabes qué? Quien nos va a controlar y quien nos va a controlar los gastos y nos va a medir los resultados es esta persona, que no tiene nada que ver con el proyecto. Es de repente el presidente, es de repente una persona de confianza y y que no se va a meter al proyecto, ¿no? Y la idea es que supervise los objetivos porque, jóvenes, lo que yo quiero que ustedes ganen dinero, ¿ya? Pero quiero que ese dinero sea utilizado a su favor y en lo que se han comprometido. Porque en el momento que ustedes hacen una mala ejecución,
Créame que eso se corre la voz y después es malo hacerse mala fama con estas cosas, ¿no? Entonces ahí, un comité de vigilancia para que revise los objetivos y revise los objetivos que se han propuesto. Ojo, el Estado peruano le interesa que si te comprometiste a comprar 5 palas, las compres, ¿ya? Y si finalmente esas palas no tuvieron un buen resultado, bueno, el Estado te dice, bueno, lo intentaste. Pero muchos fondos, especialmente estos europeos, les interesa ver los resultados. Les interesa saber si realmente, ¿no? A ver, pues mándeme la foto para ver si has resembrado, ¿no? Y les interesa ver que le tomes la foto al mismo paraje y que vean que hay más árboles o que hay más vegetación, o que hay o que el incremento de avistamiento de aves ha ido para arriba, ¿ya? Entonces, esos tres pilares van de la mano. Y siempre considero, especialmente para cuando postulan a un fondo internacional. Finalmente, la última parte es que tiene que ver con el nombre del proyecto, ¿ya? Aquí nos falta una recomendación. El nombre del proyecto tiene que tener partes de la definición del programa al cual están postulando. Es decir, si su programa se llama Pequeños Fondos para la Sostenibilidad, ¿no? Proyecto para la mejora y sostenibilidad de la gestión de los residuos de la comunidad de Laraos, ¿no? Tienen que repetir algunas palabras. Las palabras que más se han repetido en el fondo, las repiten en su nombre, ¿no? Y pensando que todo el proyecto está coherente con ese concepto, ¿no? No traten de hacer proyectos de nombre muy largos. Sí traten de mencionar en el nombre de su proyecto, ¿no? Que este es un concepto completo, ¿no? Que nace desde de que mejora las condiciones porque voy a traer a más gente, esa gente va a ser más feliz, va a gastar más, ¿no? Y yo con esa plata la voy a utilizar mucho mejor, ¿no? Entonces, se estilan nombres un poquito más de impacto como, ¿no? Mejora la experiencia del turista en el circuito en el circuito ecoturismo sostenible en la comunidad de Laraos. Estamos poniendo casi todas las palabras, estamos teniendo que de repente le agrego turista nacional para que sepa específicamente a qué tipo de turista me estoy enfocando y que nos ayude a vender el nombre, a que nos ayude a vender nuestro proyecto. Bueno, esto ya no va a dar tiempo para hacer trabajo en grupo. Eh, ¿Cuántos de ustedes van a participar en el Congreso Nacional? Mi asociación vamos a participar en Amazonas, ¿verdad? En Sí, es en Chachapoyas. Chachapoya. Y Y les sí, vamos a ir esperamos. un promedio de 20. 20. Sí, vamos a ir a conocer su tierra. Sí, sí. Bueno, de paso aprovecho y tal vez les robo un minuto esto, don Carlos, compañeros. Nosotros aquí en Amazonas es la primera vez. La vez pasada creo que algunos compañeros dijeron que ya había habido, pero no, en realidad no ha habido aquí en Amazonas todavía. Aquí Amazonas podríamos decir, un mercado nuevo en turismo comunitario. Entonces, en esta vez va a ser la primera vez que vamos a recibir este tipo de eventos. Y aquí la Ibebamba también nos han focalizado porque ya estamos registrados como turismo comunitario, la comunidad. Entonces, y justamente en estos días estamos preparando ahí el itinerario, qué ofrecer y eso. Entonces, yo sé que para nosotros va a ser una gran experiencia de aprender de ustedes que ya, porque siempre se sabe que el sur, Cusco, Puno, Arequipa, ya trabajan con este tipo de turismo comunitario por muchos años. Entonces, me imagino que ahí nos pasaremos preguntando todos los 3 días. Buenísimo. De repente voy, me han dicho si quiero exponer sobre el financiamiento y darles un taller. Sería bueno, Pero sería bueno. va a ser un mes larguísimo. Buenísimo. Señores, creo que ya acá se nos fue el tiempo, nos hemos pasado bastante, pero de verdad que no quería terminar sin poder concretar algunas cosas con ustedes. Una postulación es un proceso largo. Ya les soy sincero, hemos hecho 4 horas yo espero, o al menos un proyecto debería tomarles por lo menos 40 horas entre escribir, tomar fotos, ¿no? Traten de que sus propuestas tengan vínculos a catálogo de fotos. Traten de mostrar, si ustedes tienen un pasaje insuperable, ¿ya? Y el formulario no tiene espacio para poner fotos, coloquen un link y por favor, gasten un poquito y tomen fotos de estudio, ¿ya? Definan muy bien a qué tipo de turista, definan muy bien
el segmento al cual se van a enfocar. Como les hice un pequeño ejemplo, los segmentos implican bastantes cambios en la infraestructura y en los servicios, ¿no? Y podemos hablar de los montones de servicios que le puedes ofrecer a las parejas, ¿no? Es decir, si uno tiene claro a qué tipo de turista va a atraer, ¿ya? Tiene claro también qué tipo de servicios va a ofrecer y qué tipo de adicionales va a poder poner que tengan relativo éxito, ¿no? Y segundo, ¿no? Nunca perdamos esa gran visión. Consideremos que no todos los fondos tienen necesariamente un espacio o un espacio o de repente una cabida para nuestras prioridades. Entonces, siempre consideremos eso. Bueno, nada, de verdad, la otra no está acá, Mariel, pero estoy seguro de que a través de los gestores ustedes van a poder tener acceso a una asesoría, a tener un poquito más de información. Nosotros hemos dejado un catálogo de fondos. Ahí está toda la información que requieran y tienen un gestor. Y estoy seguro que si ustedes le preguntan al gestor o nos preguntan a nosotros, sin duda, obviamente, si no nos toma mucho trabajo, pues gustosos les ayudamos en lo que podamos. Creo que eso ha sido, de verdad, muchísimas gracias. Ahí los dejo para que vean su partido. Y lo digo porque no voy a ver el partido porque todavía tengo que hacer varias cosas. Pero ha sido un placer estar con ustedes todas estas cuatro semanas, cuatro sesiones. Gracias, señor Carlos, gracias esto. Bueno, fue una gran experiencia para nosotros aprender de los demás compañeros que expusieron sus casos y de usted, ¿por qué no su experiencia? Y yo sé que hemos aprendido y vamos a compartir eso con mi grupo de trabajo para proyectos y a ver si nos preparamos para el próximo año e intentar en los concursos que hay. Gracias, señor Carlos y compañeros, los demás. A usted, gracias. Igualmente, igualmente, Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por tu eh, aprendizaje que cordialmente lo hemos recibido y seguro que vamos a estar insistiendo en los proyectos. A Por todos favor. los compañeros de igual forma también un fuerte abrazo y éxitos para todos. Gracias, señor Oscar. Gracias, Listo. Ah, profesor, de verdad, lo poco que no estuve en todos los talleres por temas de varios compromisos que he tenido acá, pero sí, de verdad, nosotros como asociación sí hemos ganado varios financiamientos a nivel nacional y eso ya como que sí nos ha dado un cierto, como yo les digo, para mí el soporte bastante es el CERNAM porque nosotros visionamos y ellos de acuerdo a la plantilla que ellos tienen, bajan la información, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante, bastante, bastante y nada, ya queremos postular a estos concursos internacionales porque las nacionales ya toditos casi lo hemos adquirido, están ¿no? ganado. Lo hemos tenido, ¿no? Gracias a Dios nos ha ido muy bien y esperemos pues en esta nueva faceta si hay fondos internacionales, qué mejor, ¿no? Queremos seguir creciendo, ¿no? Con estos Pídale a fondos. Mariel el, Gracias, el profesor, catálogo. y cualquier cosa Sí, claro, le pídale puedo a Mariel el llamar, catálogo. por favor, para Sí, preguntar. pídale a Mariel el catálogo de fondos, Ujú. si es que no se lo ha mandado, Gracias, para que profesor. lo tenga. Gracias a ustedes. Sí, sí, me han pasado, sí, me han pasado. Ok, Sí lo ahí tengo. reviso, ahí Gracias. están los que hemos mapeado. Gracias. Buenísimo. Eso a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.